vamos a presentar ahorita el proceso de la transformación del cacao, o sea, de la pocha hasta el producto terminado. O sea, esta es la pocha, yo creo que ya todos la conocen, ¿verdad? Sí, sí. Este producto, como quien dice, mi trabajo empieza aquí. Mi esposo está en el campo y él me manda las pochas. Ahora te toca a ti. La pocha del cacao es esta. Estos granos de cacao están rodeados de una pulpa blanca que es rica en savia. Esa savia es la que nos da a nosotros en primer lugar un subproducto, que es lo que llamamos refresco de cacao. ¿De dónde sale? En el momento en que nosotros partimos la pocha, esto se va a un canasto y entonces, como ya está maduro, empieza a destilar el agua. Esa agua que destila se llama mucílago. El mucílago es lo que nos da esto. Además, el resto del mucílago es lo que nos hace el segundo producto, el vinagre de cacao. Este es el vinagre de cacao. Para todo, en todo sentido. Y ahorita principalmente en el momento de la pandemia, cuando alguien tenía algún dolor de garganta, con 2 gárgaras que se hiciera de vinagre, adiós malestares. Entonces, para que veamos lo bueno que es y las propiedades que se alcanzan con el vinagre. Esta pocha de cacao tiene aquí una capa que es con la que se hace la jalea de cacao. Esta es una pulpa que le llamamos pectina. La pectina es especialmente utilizada ya ahorita para los productos de envasado, digamos. Esto es una especie como de gelatina que sirve de conservante para todos los productos. Entonces, hay personas especiales que ya agarran todo esto, lo congelan y ya lo utilizan en nuevos procedimientos de envasado de frutas diferentes. Entonces, como les decía, esto es la pectina, lo que se utiliza para la jalea. Pero nosotros, en nuestro caso, utilizamos todo esto para hacer la jalea de cacao. Es increíble, pero este producto, lógicamente, la mitad se va para el campo y eso nos sirve como un gran abono natural. Lo que podemos aprovechar lo usamos para la jalea de cacao. Entonces ya allá les enseño yo lo que es la jalea y cómo la tenemos ya preparada. Lo que tenemos es ya todo el material, como ven ustedes aquí hasta toda la cáscara. Sin embargo, vamos a ir ahorita al departamento de fermentado. El fermentado del cacao dura 5 días aquí en este lugar, porque en muchos lugares puede durar menos o puede durar más según el ambiente que tenga cada lugar. El ambiente, la altura y muchas cosas que influyen del tiempo para que este proceso pueda ser o más rápido o más lento. Estos procesos, por ejemplo, la fermentación, luego viene el secado y luego el tostado, son 3 procesos muy especiales que tienen que ser, como quien dice, muy exactos. Lo importante es que no nos salga mal, porque si algo nos sale mal, va a influir en el sabor del chocolate. Por ejemplo, si en el fermentado se me pasa a mí por X razón, se pasó de su tiempo, en lugar de sacarlo de 5 días, lo saco de 7. Ese producto va a estar un poco como dañado, un poco maloliento. Entonces, ese olor y esos días que estuvieron de más le van a afectar al grano después. Son 3 procesos en los que tenemos que tener mucho cuidado para que el producto nos quede de calidad. Lo utilizamos para hacer la fermentación del cacao.
El producto lo vemos ahora aquí, está como quien dice descansando, está destilando ahorita. Va a pasar toda la noche destilando y mañana a primeras horas ya lo vamos a poner en este cajón, pero tiene que estar con una hoja de machán, Abajo. cubierto con hoja de machán. Eso se hace para que ayude la hoja de machán a la temperatura, porque tiene que sufrir en la fermentación un proceso de 30 grados hasta 50. Cuando alcanza los 50 grados de temperatura, empieza a descender. Es el momento en que ya debemos sacar el producto para el sol. Se asolea un poco en el sol y un poco en la sombra. Ya vamos a ver allá y les explico cómo y cuándo debe sacarse. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Miren, muchas veces este producto cuando sale muy temprano, de una vez lo encajonamos y ya empieza su proceso de transformación en el fermentado. Aquí lleva más o menos un promedio también de 5 a 6 días. Pero lo más normal es que sean 5 días, porque al alcanzar los 50 grados ya empieza a bajar, entonces hay que sacarlo inmediatamente. Este cacao salió hoy precisamente, ayer en la tarde, a las 4 de la tarde, y ya lo pusimos en un cajón de estos y se quedó toda la noche aquí afuera. Hoy tempranito se extendió, se le dio un poco de sol y se vuelve a guardar y ya sigue continuando ahí con la luz del ambiente, el aire y todo lo que le va a ayudar a empezar a secar el grano. Porque no podemos darle como quien dice, un secado rápido solo en el sol, porque solo quemaría la parte de afuera y lo de adentro queda húmedo. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que ir bajando el calor hasta el centro de manera que todo quede seco. Este procedimiento sí a veces hasta nos dura unos 10, 12 días dependiendo, porque a veces cuando hay agua tarda más tiempo, porque está húmedo, porque cualquier factor influye. Entonces de 6, 8, 10 días, eso hay que irlo midiendo. Y nosotros lo que hacemos es que agarramos la pepita, se parte a la mitad y se abre así. Entonces ya observamos si el centro de la pepita está totalmente seca. Si está totalmente seca, entonces ya empezamos a guardar. Se guarda más o menos 2 o 3 meses con el objeto de que el sabor a chocolate se siga formando en el grano. Que no es que se formó inmediatamente. El grano sigue formando su sabor a través del tiempo. Entonces se guarda un poquito, pero si abrimos un costal de los que ya tienen 2 o 3 meses ahí, al abrirlo viene aquel olor delicioso del cacao, que es lo más importante, ¿verdad? Pues aquí agarra los olores de cacao, de naranja, mucho de banano. Él es susceptible a los olores. Aquí tenemos ya lo que es la transformación del cacao. El cacao después ya cuando lo empezamos lo vamos a trabajar. Entonces ya se tuesta. El tostado es otra cosa muy importante también, porque yo me fijaba que a veces muchas personas agarran, lo tuestan, pero de una vez lo queman. Lo tuestan y lo tuestan hasta que esté negro. Ellos lo hacen porque les gusta aumentar muchas cosas, entonces pierde el sabor a tostado, pero el sabor ya no va a ser el mismo. Entonces la correcta tostada de un cacao, lo más son 5 minutos, 3 minutos, de manera que el grano solo suelte la cascarita. Ese es el momento en que está rapidísimo. Entonces, este grano ya se pela y luego nosotros lo pasamos en esta maquinita para quebrarlo un poco, para poderle quitar con más facilidad la cáscara. Esta cáscara se puede utilizar
para hacer té. Este es un té de cacao. Este cacao ya tostado, el grano entero tostado, que tiene como 300 propiedades, todas específicas para el organismo. Entonces, esto se puede comer como que es una manía. No sé si alguien lo ha probado. Esto es nibs de cacao. Es lo mismo que eso, solo que más quebrado. Más quebrado. Entonces, igual un puñito en la boca les va a provocar mucha energía, principalmente los que están haciendo gimnasio, en el gimnasio haciendo ejercicios. Esto que está aquí ya, lo que hacemos es molerlo. Al molerlo, ustedes saben que el cacao como que se funde, entonces se convierte en una pasta líquida. Esa pasta líquida es lo que le llamamos licor de cacao. Este licor de cacao lo que nos da es esta marqueta. Esta marqueta es cacao puro 100%. Materia prima. Con esta materia prima ya puedo empezar yo a hacer cualquiera de los otros subproductos. Porque el cacao no solamente es hacer cacao para chocolate de taza, que es lo que estamos acostumbrados. Podemos hacer el chocolate de taza, que en este caso yo lo tengo aquí en cubitos, que cada cubito es una taza exacta de chocolate. Usted quiere 5 tazas, eche 5 cubitos y le queda un chocolate que ya está medido, ya está pesado, y ya tiene la cantidad necesaria para que tenga una bebida no muy fuerte de azúcar, porque yo utilizo solamente 2 de azúcar por 1 de cacao. El mercado aquí por lo regular nos da 5 de azúcar por 1 de cacao. El chocolate también de taza, pero 0 azúcar. Este es especial para diabéticos. Entonces disuelve igual una taza de agua, un cubito, y si quiere agregarle stevia o miel para quitarle un poquito el amargor, porque siempre el 100% es un poquito fuerte. Este es el sirope de chocolate. Nosotros hacemos el sirope de chocolate especialmente para panqueques, para echarle al helado, para tostadas. Tabletas de chocolate. Estas tabletas de chocolate están hechas en un porcentaje de 50, 60, 70, 80, puede ser 85, 99 y 100%. Entonces, cada porcentaje que se haga tiene que hacerse individualmente por la cantidad de azúcar que se le va a añadir. Digamos, en el caso del 50 o 60%, nosotros usamos esta refinadora que está aquí detrás de usted. Esta es una máquina que tiene 3 piedras que giran. Esta forma de proceder es lo que da este polvito. Este polvito es prácticamente igual a este. Lo único que sí lo hemos comprobado que es muy bueno para el reflujo. Muchas personas padecemos de mucho reflujo. Entonces esto ayuda muchísimo a quitar el reflujo. Entonces nos da una mejor digestión. Este producto es especialmente diseñado como desinfectante y como repelente de mosquitos. Los que tienen 5 o 6 palitos de chocolate en su casa, bueno, no pierden tiempo en hacer, lo hacen, lo secan de cualquier manera y todo y lo venden. Es algo, una entradita, ¿no? Pero nosotros, con la transformación que hemos hasta la fecha, que hay otras muchas cosas, porque viene todo lo que es de cosméticos y todo lo que se pueden sacar del cacao, que es otra fuente de ingresos.
pero solo con la jalea y ¿cómo se llama? El vinagre y otros así, solo con eso se le podría pagar a la gente. Actualmente pagan por quintal 800 a 1200 quetzales el quintal. Se le podría pagar a la gente unos 3000 quetzales por quintal. Y quedaría libre todo el cacao para transformarlo en productos. Y entonces, que reciban 1200 quetzales por quintal a recibir unos 3000, ya es un ingreso muy bueno para el campo. Se puede dar más arriba, pero depende del microclima, porque hay muchos microclimas. Más de 304. Más de 304 microclimas. Sí, por eso. Entonces puede haber zonas donde también se pueda dar, pero digamos lo principal es de 0 a 800. Entonces es una franja bien interesante. Sí. Y aquí la costa, donde se domesticó el árbol del cacao para uso humano, tenemos todo desde el mar hasta 800 metros para arriba, con la carretera en medio, para poder comercializar y movilizar el cacao en sus diferentes procesos y hacer algo interesante, ¿no?